Regresamos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Departamento de Impuestos recuerda que si reciben pagos de renta de viviendas, deberán llenar también esto en impuesto. Abrió la registración para la prueba de naturalización. Cayó supuesto DJ famoso en Medellín. Largas filas para entrar a Machu Picchu en Perú. Un hotel está encima de un cementerio. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Comenzamos con noticias locales y como sabemos el Departamento de Impuesto trabaja de manera estrecha con distintos otros departamentos, por ejemplo la Oficina de Turismo. Ellos también quieren concientizar a la comunidad para lo que trata no solamente el impuesto turístico, pero también aquellas personas que tienen propiedades como casas o apartamentos y que las rentan, que también deben pagar impuesto por esto. La directora del Departamento de Impuestos recientemente informó que ellos están trabajando en cerrar las cifras correspondientes a la primera mitad de este año 2025. En relación con esto, mencionó que en cuanto al impuesto turístico, hasta el mes de mayo del presente año hay 47 millones en ingresos para el gobierno y específicamente también para la Oficina de Turismo y también para lo que se conocen como proyectos TPF. Hay un ingreso de 65.4 millones y 2.5 millones de florines por impuesto turístico. Este impuesto en gran parte es recaudado a través de los hoteles, pero tampoco se puede excluir que hay lugares como Airbnb, que son apartamentos o casas que se alquilan a turistas o a locales. El desafío en este campo es poder llegar a tener un número claro de estas propiedades ofrecidas. El Departamento de Impuestos está en comunicación y está trabajando también en colaboración con la Oficina de Turismo, en donde pueden utilizar un tipo de software y así identificar las páginas y tener una visión de los anuncios, sus direcciones y compararlas con la base de datos que tiene tanto AJATA como también el Departamento de Impuesto. Esto forma parte de las colaboraciones que están ancladas a un memorando de entendimiento o a un convenio. El Departamento de Impuesto también ha utilizado los datos que ya tenía anteriormente y comparado con las propiedades que están registradas actualmente. La directora del Departamento de Impuesto también explicó que una persona que pone un apartamento o una casa en alquiler en una plataforma deben tener en cuenta que podría enfrentarse a una recaudación de impuestos. No están exentos de pagar esto. Es una obligación de cualquier contribuyente que genera ingresos para pagar los impuestos relacionados con esa actividad económica. Si el contribuyente tiene un negocio en donde la casa está registrada como parte de las reservas del negocio, entonces también podría estar sujeto al impuesto de utilidades, lo que conocemos como Winstbelasting, y si es una persona individual, podría enfrentarse al impuesto sobre ingresos personales, lo que es el Inkomstenbelasting. Cambiando de tema, hoy abrió la registración para la prueba de naturalización. Aquellas personas que tienen el deseo de obtener su pasaporte holandés y que podrán hacer esta prueba, lo podrán hacer hoy en este registro a través de esta página. La sección de exámenes del Departamento de Educación de Aruba informa que la inscripción para la prueba de naturalización, lo que conocemos como Naturalizatsituds, para este año 2025 abrió hoy jueves 10 de julio a las 10 de la mañana. Para inscribirse en la prueba de naturalización es obligatorio registrarse en línea a través del formulario de inscripción. No es posible hacerlo en persona en la ventanilla. Deben tener en cuenta al momento de hacer este registro los documentos en formato PDF, un escaneo del pasaporte válido en PDF, escaneo del extracto del registro civil de Aruba, censo de 5 florines, no más de 6 meses de antigüedad, un scan de PDF de los documentos, por ejemplo, en el caso de haber hecho la prueba anteriormente, el certificado de prueba de naturalización, también un escáner del diploma, si es que esto aplica, por ejemplo, de EPB Arbeidsmarkt o también la lista de calificaciones. La sección de exámenes revisará también las inscripciones recibidas para verificar si están completas. Solo se aceptarán y procesarán solicitudes que estén completamente llenas. La inscripción se abrió hoy jueves y permanecerá abierta hasta que se agoten los cupos disponibles. Para conocer más información, podrán ingresar a www.ea.aw. Cambiando de tema, la estrella de fútbol Denzel Dumfries, quien se encuentra acá en la isla y que es un yuditera,
no solamente pues tiene la isla en el pecho, sino que ahora también quiere contribuir con los futuros de los niños, especialmente aquellos que les gusta el fútbol, haciendo una donación de balones a AVB. Asimismo, también quiere incentivar a los menores que quieren seguir también sus pasos. Denzel Dumfries anunció que hará una donación de aproximadamente 60 balones de fútbol profesional de la marca Adidas a la Federación de Fútbol de Aruba AVB para apoyar a los clubes locales. La estrella internacional del fútbol, que ya tiene raíces en Aruba, se encuentra en nuestra isla tras haber formado parte de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 con el Inter de Milán. Hizo el anuncio especial durante un evento oficial de Meet and Greet con representantes de AVB, la ministra de Relaciones del Reino, Educación, Juventud, Innovación y Deporte, la señora Gerlín Cruz, y la CEO de la Autoridad de Turismo, la señora Ronela Cruz. Denzel regresó a Aruba, su hogar, su casa, para reconectarse con sus raíces, recargar energías en su tierra natal y captar lo que la isla significa para él, como parte de una colaboración especial de contenido con la Autoridad de Turismo de Aruba. Como Denzel está entusiasmado por retribuir a la isla que ayudó a formar su carrera futbolística, está aprovechando la oportunidad para proveer a los clubes de fútbol local con balones de fútbol profesional. Aruba es más que un solo pedazo de paraíso, es una parte integral de mi herencia. La isla me da un sentido de pertenencia, además de un impulso increíble para mi salud mental. Aruba también me apoyó durante mis años de formación como jugador de fútbol y por eso es muy importante para mí devolverle algo a mi isla, apoyar a los clubes locales y a la juventud local, brindándoles la oportunidad para crecer a través del fútbol, según lo que indicó Denzel Dumfries. En nuestra ronda internacional empezamos en Colombia, exactamente en Medellín, porque en las últimas horas la policía detuvo a un supuesto DJ que también hacía parte de una banda delincuencial. Al parecer, él recibía dineros de lavado y esto también lo corroboró las autoridades. El DJ que ustedes ven en una de las rumbas más importantes que se realizan en el Urabá, para los investigadores de la Dijín, era una de las fichas más importantes en Colombia de los carteles mexicanos. La fachada del DJ Firu, como era conocido, explican los agentes, no solo le permitía reclutar jóvenes para la organización en las rumbas, sino también lavar miles de millones de pesos que obtenía producto del comercio de drogas ilegales en México y Estados Unidos. Esta persona realizaba diferentes eventos musicales de gran magnitud en diferentes departamentos de Colombia. Dentro de la investigación se pudo establecer que esta persona realizaba entre 6 a 8 eventos musicales al mes, recaudando aproximadamente 200 millones de pesos. El señalado narco también era el encargado de diseñar las rutas marítimas para los pilotos que salían con sus lanchas rápidas repletas de cocaína desde el Urabá y Chocó hacia México y Estados Unidos. En coordinación con la Agencia para el Control de Drogas, DEA, se logra establecer su participación en el tráfico de estupefacientes a nivel transnacional. Ahí fue. Tras 11 meses de seguimientos, agentes de la Dijín y la DEA le llegaron de sorpresa a uno de sus escondites y lo capturaron en Medellín. Cambiando de tema, uno de los atractivos turísticos en el Perú es Machu Picchu. Sin embargo, en los últimos días se han generado distintos problemas y frente a los turistas que tienen que hacer doble fila para poder llegar hasta este lugar tan atractivo. Muchos de ellos piden que se puedan hacer distintas regulaciones y también cambios para evitar las largas filas. Es la inmensa cola de varias cuadras que cientos de turistas tienen que hacer para conseguir un boleto de ingreso a la ciudadela de Machu Picchu. La venta presencial de tickets al santuario Inca genera molestias entre los visitantes nacionales y extranjeros que deben hacer una primera cola en la mañana para adquirir un número de ingreso y en la tarde regresar para hacer una nueva fila y finalmente adquirir la entrada. Es un sistema para que el turista quede más días acá, no es para otra cosa. Sí. Está obligado a quedarse Solo a dormir. Okay. Complicado, porque sería más fácil si estuvieran en bus como antes. Frente a esta situación, el alcalde de Machu Picchu sostuvo que ambas colas son innecesarias
puesto que con la habilitación de más ventanillas de atención y el uso total del espacio disponible en la Oficina de Cultura, estas podrían evitarse. Yo quisiera que el ministro esté presente aquí, que evidencie cómo el turista está haciendo 2 colas innecesarias, teniendo la infraestructura adecuada en más de 700 metros cuadrados. No le das un servicio de calidad, definitivamente estamos maltratando al turista. Además, añadió que el sistema de venta debe actualizarse para así permitir a los turistas pagar con tarjetas y billeteras digitales. Al escuchar a los turistas que no puedan pagar a través de un POS, la verdad que es vergonzoso. Llegando a esta época en la que nos encontramos, la verdad en que todo el mundo ya no lleve efectivo, lleve una tarjeta de crédito o débito y pueda pagar cualquier tipo de servicio. Entonces, por otro lado, los turistas que hacen las extensas colas tienen que quedarse un día más en Machu Picchu pueblo. Muchos de ellos señalan que los precios en servicios básicos como alimentación, transporte y hospedaje aquí pueden duplicarse o incluso triplicarse, lo que les genera incomodidad. La comida es así un abuso total. Una agüita así era 3 soles. Más o menos una noche está 80 soles, más o menos. Ya. Pero a diferencia de Huancayo lo consigues desde 40. Por ejemplo, para mí representó muchos meses de ahorro para poder venir aquí y pues estar a gusto con el helado, el cafecito, pero sí creo que de repente hay cosas que son caras. En las últimas horas en Guatemala se han evidenciado distintos sismos que han afectado la normalidad de sus ciudadanos. Por ejemplo, en un supermercado, cámaras de seguridad grabaron cómo toda la estantería quedó en el piso después de este sismo. Minutos después del fuerte sismo que sacudió varias regiones del país, un video que circula en redes sociales muestra la reacción de compradores dentro de un supermercado, donde se registraron daños menores en góndolas y productos. En las imágenes grabadas por una ciudadana se observa cómo varios objetos cayeron de los estantes debido a la fuerza del movimiento telúrico. En el pasillo de bebidas, botellas de vidrio quedaron quebradas y dispersas en el suelo, evidenciando el impacto del sismo. Los ciudadanos que se encontraban realizando sus compras al momento del temblor quedaron visiblemente sorprendidos y alarmados, y rápidamente comenzaron a evacuar el lugar por precaución. Hasta el momento las autoridades no reportan daños estructurales en ese comercio, pero reiteran el llamado a mantener la calma y seguir los protocolos de emergencia ante futuros movimientos. La rápida acción de una profesora en Paraguay evitó una tragedia. Una menor, al parecer, se había atragantado con un dulce. Gracias a su rápida acción, logró ayudarla. Se estaba desarrollando una feria de ciencias en el polideportivo de la Escuela Sagrada Familia. Entre la gente que asistía estaba una abuela con su nieta de 1 año. La mujer le dio un caramelo, pero esto hizo que la pequeña se atragantara. Desesperada, le dio palmaditas en la espalda. La profesora Luciana Barrios se percató de lo que estaba ocurriendo y accionó inmediatamente. Se acercó a la niña, la sostuvo en brazos y realizó esta maniobra para salvarle la vida. Tras un momento de mucho susto, la niña pudo recuperarse. Entre tanto, bandas delincuenciales en Chile hicieron de las suyas, robando no solamente a transeúntes, pero también a conductores que estaban pasando por una vía principal. Cámaras de seguridad allí grabaron absolutamente todo. Comuna de Lo Espejo, Américo Vespucio con calle La Habana. No descuide de vista este vehículo blanco, ese que va segundo, porque va a detenerse en plena salida de la autopista. Raudos se bajan, quienes iban al interior no tienen tiempo que perder. Los autos que venían detrás empiezan a retroceder porque probablemente pensaban que se trataba de una encerrona, pero no resultó ser eso esta vez. Se trataba de un grupo de delincuentes, sí, pero de unos no muy astutos parece, porque se quedaron en pane. Abandonaron un vehículo en el cual se desplazaban, el cual posteriormente se constató que mantenía un encargo vigente por el delito de robo e intimidación. Trataron de empujarlo un poco, pero luego lo dejaron ahí sin más, taponeando la salida a su suerte, dificultando el paso a otros vehículos, incluyendo micros, que a duras penas sorteaban tamaño obstáculo. Se les ocurre un plan. Uno de ellos, adolescente, saca un arma y empieza a amenazar a quien pase e intenta robar otro automóvil, pero le va mal. Segundo intento, de nuevo le va mal.
Tan mal que fueron pillados al poco rato. Carabineros de la 34 comisaría logró la detención de 2 sujetos, uno adulto y un adolescente, ambos chilenos, por el delito de robo con intimidación, receptación y la infracción a la ley de control de armas. Uno es adulto y mantiene una orden vigente por otro delito de robo con intimidación. El segundo detenido no tiene antecedentes, pero es menor de edad. Barbie ha agregado su muñeca, pero en esta oportunidad una que tiene diabetes. Y es que así ellos lo que quieren hacer es generar conciencia sobre distintas enfermedades que pueden afectar también a los menores. Mattel agregó una nueva muñeca a su línea Barbie Fashionistas. Es una Barbie con diabetes tipo 1 que ya se anuncia en la página oficial del famoso juguete y que comenzará a distribuirse a partir del próximo 23 de agosto. Esta nueva muñeca incluye una bomba de insulina, un medidor de glucosa y un parche médico en forma de corazón. De acuerdo con la descripción oficial, la Barbie Diabetes pertenece a la colección Barbie Fashionistas, que celebran la diversidad y que han sido diseñadas para reflejar el mundo que ven los niños hoy. Dentro de esta línea, también destacan la Barbie con síndrome de Down, lanzada en 2023, así como la Barbie ciega, que llegó en 2024, acompañada de unas gafas y un bastón para invidentes, creadas para que más niñas se puedan ver reflejadas en una muñeca. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Afecciones cardíacas también pueden afectar a los niños. Una mujer llegó a su casa y encontró destrozos por su mascota. Pucci, Pancune. O Aruba, danos sushi, isleta, Pasigi, cuídanos cultura, se estar aportando, nos Aruba, dushi, tera, man, unen y van ayudan, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, se están conservando, isla con tecnología, se están innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Dal gas controla llega. Aha, el profesional Nandi Berdata llega. La gama baywa. Bye. Llega, may bispa ito mata na. Bom dia, meu. E mata na, aí tem problema. Ya, mãe. Está claro. Mahati monto bom? Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, vou que trabalho acaba, vou botar cana chega. Limpa me sente cabeça. Hey, Toby, look. I got you your dog chow. New mouth-watering recipes. Sensational. Dive into new tasty experiences. Hello, variety. Hey, Toby. Ready to eat? Improve your dog's quality of life with the satisfying, nutritious flavors of dog chow. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que han indicado muchos estudios, los menores también pueden tener algún tipo de afección cardíaca que puede también estar vinculada con algunas enfermedades y también afectarles en su sistema, no solamente respiratorio, pero en las distintas actividades físicas que ellos realizan. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuida.
Hacer ejercicio con regularidad puede ayudar a un niño a fortalecerse y reducir el riesgo de ciertas enfermedades, pero las personas con afecciones cardíacas deben hablar con su médico. Algunos de nuestros pacientes tienen afecciones cardíacas muy leves que no deberían afectar en absoluto su participación en los deportes. Algunos de nuestros niños tienen enfermedades cardíacas muy complejas con las que tal vez aún puedan practicar deportes, pero necesitan redes de seguridad adicionales. El Dr. Robert Whitehill de Children's Healthcare of Atlanta recomienda elaborar un plan de seguridad con el médico de su hijo o hija, empezando por la actividad física que sea más adecuada para su condición. Luego, conviértalo en realidad. Esto puede incluir cambios en la medicación, pruebas de esfuerzo o tal vez un monitor de ritmo cardíaco. También hable con los entrenadores o los líderes del campamento para asegurarse de que haya un protocolo de acción de emergencia que incluya capacitación en RCP y tener un desfibrilador externo automático cerca de cualquier lugar donde el niño esté haciendo actividad física. Queremos asegurarnos de que haya un plan práctico sobre cómo usarlo. Por último, dice que todos deben conocer las señales de advertencia a las que hay que prestar atención durante la actividad física. Estas incluyen que el niño tenga problemas para respirar, que su corazón se acelere o que no disminuya al descansar. Desmayarse o estar a punto de desmayarse son muy importantes señales de alerta que nos indican, oye, tal vez estamos haciendo demasiado o tal vez necesitamos dejar lo que vamos a hacer, descansar, hacer una evaluación y volver a evaluar en qué deportes participamos. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta pareja de turistas que llegó a un hotel a disfrutar de sus vacaciones cuando se dieron cuenta que sus vecinos estaban en un cementerio. Vean las imágenes. La llegada de un destino turístico suele estar marcada por la expectativa de paisajes idílicos, tranquilidad y desconexión. Sin embargo, para estos turistas, la sorpresa fue inusual. Al abrir la ventana de su alojamiento, encontraron una vista directa a un cementerio. Lejos de incomodarlos, la escena desató una reacción divertida que rápidamente se viralizó en redes. La experiencia compartida en este video generó una ola de comentarios y bromas, destacando la peculiar integración de los cementerios en el paisaje y el carácter relajado de sus visitantes. La pareja arribó con la intención de desconectarse del entorno urbano y disfrutar de la naturaleza. Al instalarse en su habitación, descubrieron que la ventana ofrecía vistas directas a un cementerio con lápidas de piedra y flores frescas. De acuerdo con el video, la sorpresa inicial pasó a la risa. En el clip se observa a la mujer riendo. Lo que es seguro es que los vecinos no nos van a molestar, se escucha decir al hombre. La publicación, lógicamente, se viralizó. Las bajas temperaturas que se están presentando en el Perú han hecho que también imágenes como esta se viralicen. Una mujer se encontraba lavando la ropa cuando después de abrir allí el grifo, el agua se congeló. Como no, estaban a -2 grados centígrados. Con la llegada del invierno al Perú, las temperaturas extremas en la zona han comenzado a afectar las diversidades locales. En particular, los departamentos, por ejemplo, en Huancayo, han experimentado descensos significativos hasta marcar los -2 grados. Esto se vio reflejado en un video en donde una joven mostró cómo el agua de su caño se congeló mientras que ella lavaba la ropa. Según información, las bajas temperaturas allí están directamente relacionadas con la ola de frío que afecta a la región. En el video, la joven mostró cómo dejó el grifo abierto para remojar su ropa y al regresar se encontró con el agua completamente congelada. Los usuarios en TikTok no tardaron en reaccionar. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brinda la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Estas imágenes se han viralizado de que supuestamente un hombre estaba pidiéndole matrimonio a su pareja y se resbaló en la cascada. Sin embargo, muchos en redes sociales no creen la veracidad de las imágenes.
Una propuesta supuestamente de matrimonio en la cima de una cascada sonaba como el plan perfecto hasta que todo salió de control. Ocurrió allí en Georgia, en los Estados Unidos, en donde un hombre decidió sorprender a su pareja con una romántica pedida de mano. Pero lo que vino después fue más de adrenalina que romance. Se resbaló, fue arrastrado por la corriente y su novia gritó más del susto que del sí. Este hombre decidió pedirle matrimonio a su novia en la cima de una cascada, sin embargo el resultado fue otro. El video grabado alrededor de los primeros días de julio ya circula en las redes y allí hay todo tipo de comentarios. Esta propuesta puede ser especial sin poner en juego más que el corazón. Sin embargo, hay muchos usuarios que no creen en la veracidad del video, sino que indican que podría relacionarse de pronto con un video que fue efectivamente grabado para las redes. Y los dejo con nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad con los destrozos que hicieron dos perritos. Su dueña, cuando llegó a su casa, se dio cuenta de lo que habían hecho. Una escena caótica y divertida se viralizó en TikTok, protagonizada por dos traviesas mascotas que convirtieron el hogar de su dueña en un verdadero campo de batalla. La situación se volvió aún más graciosa cuando uno de los animales apareció con la cabeza atorada dentro de un tupper, lo que generó miles de reacciones. En el clip se puede ver a la joven llegando a su casa solo para encontrarse con una escena desordenada, objetos tirados por todas partes y un ambiente de total descontrol, mientras que uno de los perritos corre de un lado a otro como si nada hubiese pasado. El otro se queda inmóvil en el sofá con total tranquilidad, pero con un tupper atascado en la cabeza. La dueña no pudo evitar reír en la escena y grabar todo mientras comentaba lo incrédula de lo que estaba pasando. Manera samper, when Crestel y Sipo Casinos tiene su promoción sa Comisario de Luna, sa de promoción para unos 60 plusers na, acumular 50 puntos antes de haya $10 free play automáticamente arriba Bocarchi y así aquí arriba, Juli 28 nos tiene bonus round, camina de acumular 50 puntos y de 5 recuchetor nos está sacando 3 ganadores cada 30 minutos, camina tiene oportunidad para ganar $200 de free play. Y nos seguirá para llamar, nos tenemos Free Play Royal. Es una promoción para ambos casinos, para Win Creek Seaport y Win Creek Crystal Casinos, está acumulando 125 puntos. Y de 6 sorteo 8 nos está sacando 2 ganadores cada 30 minutos, que también tiene chance de ganar $300 de Free Play. Riba jarang son nos tenemos SK Together promotion para todos los SK players nang e promotion agregat na Crystal y Seaport Casinos. Kami natin acumular 125 tier points y de 7 orte nebor nos estamos sacando 2 ganadores cada 30 minutos. Kami natin oportunidad para ganar $400 de cash. Promotion Forever Young para todos los gastos de 50 teco 59 años acumular 50 puntos de 6 de la tarde teco 10 de la noche. Antes de automáticamente $10 free play y riba vosso carchi miembro. Riva Javiana nos tenemos Roaring Cash Promotion, e promoção agregada na Crystal Casinos, caminho nos gastam de acumular 275 pontos e de 8 horas de dia só, nós estamos sacando 2 ganadores cada hora, caminho tem chance de ganhar $1000 de cash. E nos participa já sabra, também temos Cash Shop Promotion na Seaport Casinos, acumular 225 pontos e de 8 horas de dia só, nós estamos sacando 3 ganadores cada hora, com chance de ganhar $800 de cash. E por último, de maneira Juli, a luna de SK Players, nós temos Tier Party na Convention Center dia 27 de julho, está acumular 500 pontos desde Juli 1 até Juli 26, cada 500 pontos deverá one printed ticket. E assim aqui dia 27 na Convention Center, para 8h45, nós estamos buscando 12 ganadores com a oportunidade para ganhar máximo de $1.500 de cash. Sim, nós evitamos tour para passar a conosco na Win Creek Crystal e Win Creek Seaport Casinos. E se não está membro ainda, diz bem com o vosso ID, inscrever e começar a viajar para participar de nossa promoção e também ganhar jackpots. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.